Te saludo con la bendita paz del Señor y tengo una palabra para compartir hoy en este día, muy conocida a lo largo y a lo ancho de toda la tierra, que es la parábola del Hijo Pródigo. Y la comparto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero a nadie les daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Por ahora comparto hasta aquí. Acá había un joven que, teniendo todo en su casa, teniendo todo, un buen día decidió independizarse, por decir así, e irse de su hogar, creyendo que le iba a ir mejor. Como tantos jóvenes que quieren emprender una vida en soledad, o quizás una vida independiente y lejos de sus padres. Y estaba en desacuerdo, seguramente porque, aún teniendo todo, no estaba de acuerdo con su vida misma. Como así pasa muchas veces con tantas personas jóvenes que quieren emprender algo, que no es bueno que lo hagan, que llegando a una cierta edad consideran y creen que ya tienen que irse de sus hogares. Otros se van porque no quieren estar sujetos bajo el mismo techo y tienen como una rebeldía interior que no les permite estar ahí en sus hogares. Entonces quieren ser independientes de sí mismos. Pero acá había una diferencia, porque este hombre o este varón le pidió su parte a su padre, o sea, le pidió la parte que le correspondía, y el padre, con mucho dolor me imagino, le entregó su parte, que era un dinero supuestamente importante. Este joven se fue lejos a una provincia, creyendo que las cosas le iban a ir bien, pero no fue así. ¿Por qué? Porque vino un gran hambre en esa provincia y dice que se había gastado todo su dinero. Quizá no lo supo invertir. La falta de inexperiencia de un joven, no saber invertir, no saber cómo actuar o cómo hacer, no tener la dirección correcta de parte de Dios y queriendo alcanzar logros, objetivos, fue perdiendo todo, hasta que se quedó sin dinero. Así fue la vida de este joven. Pero dice que se acercó a la casa de un ciudadano de esa provincia, pidiéndole trabajo, y se acercó y este hombre le concedió el pedido y lo mandó a apacentar cerdos. Algo que él jamás en su vida hubiera hecho, porque en su casa estaba bien, tenía todo. En la casa el joven, por decir así, tiene su comida, tiene su cama hecha,
tiene su ropa lavada y planchada, porque tanto sea como el padre o como la madre, siempre la madre le hace sentir bien a ese hijo. Y le da todo, por decir así, los gustos, hasta que ese joven considere y cree que ya tiene que volar solo. Y muchas veces vemos jóvenes que se truncan o fracasan. ¿Por qué? Porque todavía no era el tiempo, no era el momento. ¿Por qué? Porque no tenían la experiencia de vida. Y bueno, y quisieron volar solo cuando todavía no era el tiempo. Y cuando se van pasa lo que pasa. Pero qué bueno que este joven se dio cuenta de su error. Porque dice que aún viendo los cerdos, cómo comían de los algarrobas, él se acordaba de los jornaleros cuando estaban en la casa de su padre. Y él anhelaba en su corazón volverse. ¿Por qué? Porque ahí consideró y vio que lo que él tenía un alto valor. A veces estando en un hogar, por decir así, estando yo en mi propio hogar, no me doy cuenta de lo que tengo, lo que Dios me ha entregado, en la manera que Dios me ha bendecido. Y siendo joven me quiero ir a otro sitio, a emprender algo nuevo, algo diferente, pero sin la ayuda de Dios. Entonces, seguramente voy a fracasar. ¿Por qué? Porque quizás no estaba preparado, quizás todavía no tenía el conocimiento, no había llegado el tiempo. Y bueno, y viene lo que pasa. Entonces dice que este varón, dice el versículo 17, y volviéndose así dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Una actitud de amor hacia ese hijo. Ese padre ya lo había dado como perdido. Y déjame decirte que cuando un hijo se va de un hogar, cuando un hijo se va de la casa de Dios, por decir, se aleja, ese padre espiritual o ese padre biológico que vio crecer a ese hijo como niño, llegó el momento que se fue, porque consideró y creyó que era el momento de partir. Pero se encontró que al volver, dice que el padre le besó, le transmitió el amor que él necesitaba, una actitud de amor y una actitud digna de imitar, porque hubo un arrepentimiento en ese joven. Y le dijo el hijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: buscad, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. O sea que no solamente fue bien recibido, sino que fue honrado por el mismo padre. El padre lo honró, lo hizo vestir dignamente, porque seguramente había llegado todo andrajoso, mal vestido, desaliñado, pero el padre vio que su hijo estaba en una necesidad y le recibió. Así como hace Dios con nosotros cuando nos alejamos de la casa de Dios, cuando nos alejamos del lugar donde hemos nacido, donde hemos crecido, donde fuimos formados, y nos distanciamos, y nos alejamos y nos vamos. Nos salimos del plan y de la voluntad de Dios. Pero hay un momento
donde regresamos arrepentidos, reconociendo nuestro error, y nuestro Padre Celestial nos recibe con amor. Nos recibe porque Él vio y entendió que no hemos equivocado. Y bueno, y dice la palabra en el versículo 21. En el 21 dice en el 23, trad el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, y se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. O sea que el hijo se vio altamente honrado por el padre, y al padre le brindó todo lo que le tenía que brindar en ese momento, y se regocijaron juntos por esa gran actitud de ese hijo. Y dice el versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. El hijo mayor, o sea el hermano, al ver todo esto, como que se alteró, como que su corazón no estaba dispuesto ni abierto para recibir nuevamente a ese hermano que le había pedido la mitad de la herencia para irse y para hacer uso de ese dinero. Entonces el hijo mayor que estaba en la casa es el que se puso mal y se enojó. Veamos la parte esta, donde dice, le dice el 27, le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. O sea que estaba enojado, no estaba de acuerdo con la decisión de su padre, ni tampoco estaba de acuerdo con la decisión de su hermano. O sea que acá hay una parte que muchas veces acontece o sucede. ¿Por qué? Porque el que se fue es como que perdió todos los derechos. Habiendo llevado ese dinero y habiéndolo malgastado, su hermano lo veía, no lo veía como que estaba arrepentido, sino lo veía como que él se había abusado de la condición, no solamente de él, sino de la condición de su padre, porque se había alejado, se había ido, había malgastado todo ese dinero y no quería ya ni siquiera verle la cara a su propio hermano. Entonces, muchas veces pasa así. Cuando vuelve ese hijo pródigo a la casa de Dios, en vez de abrazarle, en vez de estimularle, en vez de aconsejarle, o darle una palabra de vida y sostenerle los brazos, lo cuestionamos y lo maltratamos. Pero la palabra de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, estamos dando cumplimiento a la ordenanza por Jesús. ¿Por qué? Porque es un mandamiento que debemos cumplirlo. El hermano, el que estaba adentro, estaba enojado. Y así todo estaba adentro, pero estaba afuera. ¿Por qué? Porque no quería ingresar al lugar donde estaban compartiendo esa bienvenida que le habían dado a su hermano. Y dice el 29, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido todos tus bienes con rameras,
has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estarás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. O sea que el hijo, estando en la casa, el hijo mayor, estando en la casa, ni siquiera nunca se dio cuenta de todo lo que tampoco tenía. ¿Por qué? Porque no se consideraba que él ni siquiera había hecho lo que tenía que hacer. Se consideraba desmerecido, se consideraba como que el padre nunca había visto la actitud de él como hijo, porque el padre había valorado más a ese hijo que había vuelto a su casa. Entonces él no estaba de acuerdo con esa actitud. Y a veces pasa así de que nos enojamos por el que viene y no sabemos ni consideramos ni siquiera lo que ha pasado en la calle, cómo ha estado, cómo ha vivido, cómo se ha sentido, porque así se siente hoy un hijo pródigo, lejos de Dios, sin fe, sin esperanza, sin haber alcanzado el propósito. Cuando Dios tiene un propósito con tu vida, aunque tú te hayas ido, aunque tú te hayas alejado de la casa de Dios, déjame decirte que donde tú vayas, el Señor te va a tomar con los lazos de amor y te va a hacer regresar. Hoy es un tiempo donde muchos de sus hijos están así, están distantes, están como que han caído en un letargo espiritual, porque a consecuencia de lo que se vive a nivel mundial, viven lejos de la casa de Dios. Viven como que nunca han estado ni han participado en las reuniones, ni como que nunca habían escuchado, ni siquiera han puesto por obra lo que habían aprendido. Pero resulta que cuando ahora hay que regresar, que hay que volver a reintegrarse, muchos están fríos espiritualmente, porque dice que el amor de muchos iba a enfriar. El amor de muchos, aún los escogidos, van a ser engañados. Y muchos han sido engañados por oír o prestar el oído a otras palabras. Y hoy están así. Por hoy es un tiempo donde deben de volver a la casa de Dios para entender y comprender que lo bueno que Dios comenzó en tu vida lo va a concluir, pero previamente te va a restaurar, te va a sanar, hasta dar por cumplida la obra en tu vida. Por eso este hijo, estando en la casa, nunca se dio cuenta los beneficios que tenía. El cristiano en la casa de Dios tiene muchos beneficios. El cristiano en la casa de Dios tiene que entender que fue puesto con un propósito. A veces, estando en la casa de Dios, no sabemos si somos manos, si somos ojos, si somos oídos, si somos cabeza, si somos piernas, pero cada uno cumple un rol, cada uno cumple una función determinada, cada uno está puesto con un propósito. Aún el más anciano es importante en la casa de Dios, el más pequeño es importante en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque todos son importantes. El Señor no hace acepción de personas. Pero resulta que el hermano mayor, estando en la casa, ni siquiera le había servido a su padre, ni se había servido para sí mismo. Solamente estaba para mirar lo que su hermano había hecho. Y a veces hacemos así, estamos mirando en lo que el otro hace, estamos mirando en lo que el otro hizo, estamos mirando cómo lo hizo, para qué lo hizo, pero nosotros no lo hacemos. O sea que estamos cuestionando lo que el otro está haciendo. Y así estaba el hermano mayor. ¿Por qué? Porque él consideraba y creía en el lugar donde él estaba, donde estaba establecido, donde se había criado, donde tenía una familia, él consideraba que no era digno de nada. Y cada uno en la casa de Dios forma parte del cuerpo de Cristo. Si estás en la casa de Dios, afírmate en la casa de Dios, donde tú estás. Comienza a crecer, comienza a identificarte, comienza a buscar más la llenura del Espíritu Santo.
a introducirte en el mover del Espíritu de Dios. Comienza a compenetrarte en la profundidad de las Escrituras para que Dios te vaya entregando día a día esa sabia palabra que es tan necesaria para que tú vayas tomando forma, vayas tomando cuerpo, porque sabes que nadie apartado de Dios puede hacer algo. Jesús dice en Juan 15:1, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que no permanece en mí no puede llevar fruto. O sea que si yo formo parte de un pámpano y quiero salir de la vid, me voy a secar. Porque esa es la finalidad. Porque es una consecuencia. Si yo no permanezco en la vid, estoy fuera de la vid. O soy pámpano, me ramifico, me extiendo, doy fruto y me multiplico. Así como debe ser el cristiano. Este varón, este joven, el hermano mayor, estaba ahí en la casa, pero no se fructificaba, no se multiplicaba, no crecía, sino sí estaba para mirar lo que estaba pasando. Entonces dice la palabra en el versículo 31, entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Jesucristo está golpeando a la puerta de muchos corazones hoy. Y Él te está diciendo, déjame entrar. No sigas peleando con tu fuerza. No sigas admitiendo, considerando que todo te va a ir bien. Porque si no estás insertado en la vid verdadera, es muy factible que tu vida en el Espíritu comience a secarse. Y cuando una rama se seca, cuando una rama no forma parte de esa vid, esa rama se seca y se echa en el fuego. Pero cuando una rama está tomada ahí en la vid, es propensa a crecer, a extenderse, a multiplicarse, a dar fruto. Eso es lo que Dios necesita en este tiempo, para aquellos que están, para aquellos que permanecen. Si tú permaneces en Él, permaneces en su palabra, la palabra se va a dar cumplimiento a tu vida. La palabra va a ser un eco muy profundo en el interior de tu vida para que tu vida cambie, para que la relación que tú tengas después con los que están cerca de ti sea para transmitir, sea para que vos puedas hacer aún discípulos, porque en algún momento tienes que alcanzar esa multiplicación. Te bendigo con esta palabra para que llegue a tu vida, a tu corazón, a tu espíritu y que tu vida cambie.